La gente quiere dos cosas principales en la vida: amor y conexión. El amor es el objetivo final, pero cuando no está disponible, la gente se conforma con la conexión. Por suerte, muy pocas personas son realmente malas y disfrutan haciendo daño a los demás. El atractivo del personaje del gángster reside en la ilusión de control, dureza y poder. Sin embargo, lo que puede parecer atractivo en la juventud suele revelar su vacuidad a medida que avanza la vida. Y este dato se entenderá perfectamente después de que este gángster le dé un baño de realidad a un gángster de 15 años. Gangster's Paradise te introduce en la vida de un chico de 15 años llamado Dawson, cuya fascinación por el encanto de la vida pandillera es demasiado profunda como para dejarle ver que está abriéndose camino por una senda peligrosa. El caso se desarrolla con notables contrastes entre la percepción que Dawson tiene del glamour asociado a las actividades delictivas y la cruda realidad de sus decisiones. Dawson era un niño confiado y despreocupado, pero tras mudarse a una nueva ciudad, el caso de Dawson brotó con un vistazo a su mundo de fantasía, uno lleno de sudaderas con capucha, vaqueros de tiro bajo y un marcado cambio en el lenguaje que refleja su nueva identidad como matón autoproclamado. Sus padres, Chris y Dawn, relatan cómo su hijo, antaño despreocupado, pasó de ser un niño aficionado al béisbol y a las motos de cross a un adolescente que empezó a traficar con drogas y a publicar imágenes suyas, empuñando armas y alardeando de su arsenal en las redes sociales. Por supuesto, esta transformación no es sin consecuencias. Los padres de Dawson revelan que le han pillado distribuyendo marihuana en el colegio e incluso vendiendo pastillas en una pista de patinaje, lo que le llevó a ser expulsado de su anterior colegio. Su obsesión por las armas se hace evidente cuando roba armas de fuego y posa con ellas en las redes sociales, proyectando una imagen de temeridad y rebeldía. Pero, ¿cómo se enteraron? Pues bien, Chris y Dawn afirmaron que Dawson se había fugado con el monovolumen de su tía y una niña de 13 años. Mientras buscaban a los delincuentes, consiguieron tropezar con la vida secreta que Dawson les había estado ocultando. Los padres de Dawson, desesperados por salvar a su hijo de una espiral descendente, describen cómo han recurrido a convertir su casa en una fortaleza, con medidas de seguridad añadidas. La perspectiva de Dawson, sin embargo, pinta un cuadro diferente. Dawson considera a sus padres autoritarios e incapaces de confiar en él, a pesar de que afirma tomar decisiones calculadas. A sus ojos, llevar armas y drogas es una forma de protección, una manera de evitar convertirse en un objetivo en las calles. Habla despreocupadamente de robar armas y asaltar a otros, sin ser consciente de las graves consecuencias que le aguardan. Pero, al parecer, Dawson no es el único adolescente que se enfrenta a este tipo de delirios peligrosos. De hecho, en Estados Unidos parece estar surgiendo una tendencia preocupante. Un número cada vez mayor de jóvenes se sienten atraídos por el encanto de vivir una vida dura, abrazando la delincuencia y la cultura de las bandas como forma de encontrar identidad y propósito. Este fenómeno refleja una compleja interacción de factores sociales, luchas personales y el deseo de pertenencia. Uno de estos casos puede verse en otro adolescente, Chas. Durante el verano de 2009, Chas estuvo en medio de una búsqueda policial que saltó a las noticias. Había logrado escapar de unas esposas en la parte trasera de un coche de policía. Entonces tenía 17 años, pero fue acusado de 5 delitos graves y podría tener que pasar hasta 10 años en prisión. El caso de Chas es un sombrío ejemplo que arroja luz sobre esta desalentadora tendencia, ofreciendo una visión tanto de la bravuconería que presenta como de la vulnerabilidad subyacente que oculta. Chas, un joven con un exterior duro, alardea de sus actividades delictivas y resta importancia a la gravedad de las consecuencias a las que se enfrenta. Con 5 delitos colgando sobre su cabeza, parece descartar la idea de la cárcel como un mero inconveniente. Afirma que la cárcel no le asusta, pero lo que realmente le aterroriza es la pérdida de libertad, sobre todo los momentos irreversibles que el encarcelamiento le robaría de su vida. La despreocupación de Chas, sin embargo, enmascara en realidad la profunda confusión emocional por la que atraviesa, un conflicto entre la confianza que proyecta y el miedo a una vida entre rejas. Para Chas, la cárcel puede parecer una continuación de su entorno actual, en el que se ve rodeado de caras conocidas, amigos que también han participado en actividades delictivas. Prevé que cumplir condena con estos conocidos no hará sino facilitarle el camino hacia una verdadera conducta delictiva. En su opinión,
El encarcelamiento, junto a estos compañeros, podría amplificar sus tendencias delictivas, haciéndole 10 veces peor cuando salga en libertad. Ahora bien, ¿se ha parado a preguntarse cuál podría ser la causa fundamental de esta tendencia? El panorama de las bandas y las organizaciones delictivas ha sufrido una transformación significativa, sobre todo en la forma en que aprovechan las plataformas de las redes sociales para dar glamour y propagar sus estilos de vida. Este fenómeno adopta el poder de la tecnología para moldear percepciones, reclutar nuevos miembros y alimentar un ciclo de violencia y comportamiento delictivo. Tradicionalmente, las bandas solían caracterizarse por estructuras jerárquicas que operaban dentro de territorios específicos. Sin embargo, este paradigma ha cambiado, y las bandas contemporáneas se componen ahora de grupos más pequeños y descentralizados, conocidos como crews o cliques. Estas facciones a menudo se basan en el vecindario y se centran en afirmar el dominio dentro de sus áreas locales. Cabe destacar el papel fundamental que las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, han llegado a desempeñar en sus actividades. Un ejemplo notable de este cambio son los vídeos que circulan por las redes sociales. Estos vídeos suelen mostrar a individuos enmascarados, vestidos con los colores de las bandas, bailando en escaleras de incendios, escalinatas y callejuelas poco iluminadas, al ritmo de música drill, un género caracterizado por sus letras descarnadas y a menudo violentas. El atractivo de estos vídeos reside en que presentan la vida de las bandas como algo glamuroso, excitante y lucrativo. El dinero en efectivo, las armas mostradas y los movimientos sugerentes contribuyen a crear una imagen poderosa y respetada que puede atraer a los jóvenes. La observación común de que la gente busca conexión y comunidad es crucial para entender por qué las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para el reclutamiento de bandas. La búsqueda de identidad, pertenencia y reconocimiento se une a la popularidad en línea. Más seguidores, más me gusta y más compartir pueden hacer que uno se sienta validado e importante, deformando su autoestima. Estas publicaciones en las redes sociales pueden mitificar inadvertidamente el estilo de vida de las bandas, perpetuando la idea de que puede conducir a la fama, la riqueza, las relaciones románticas y la aventura. Esta mezcla de influencia de las redes sociales y simbolismo pandillero difumina los límites entre las actividades virtuales y las del mundo real, amplificando el atractivo de la delincuencia. Es importante señalar que esta tendencia no se limita a un único lugar o tipo de banda. Se extiende por todo el mundo, con distintas entidades de delincuencia organizada que adoptan tácticas similares. Por ejemplo, la Camorra Italiana, una organización criminal letal, emplea Internet para reclutar y organizar nuevas bandas. Esta táctica pone de relieve la universalidad del uso de las redes sociales como herramienta de captación, intimidación y comunicación. El lado negativo de este fenómeno se hace evidente al examinar su impacto en la dinámica de la comunidad. A veces, la envidia inducida por las redes sociales puede llevar a los individuos a unirse a las bandas en un intento de alcanzar el mismo nivel de reconocimiento y estatus. A pesar de las aparentes ventajas que las redes sociales ofrecen a estas bandas, se trata de un arma de doble filo. Las fuerzas del orden utilizan ahora estas plataformas para vigilar y rastrear las actividades de las bandas. La misma herramienta que permite a las bandas amplificar sus mensajes y llegar a un público amplio se está utilizando en su contra para reunir pruebas e identificar a miembros clave. Las fanfarronadas y las palabras duras en Internet están provocando más peleas. Estas peleas empiezan en Internet, pero luego se trasladan a las calles reales, causando problemas. El aumento de las luchas internas dentro de estas facciones, y entre ellas, ha provocado más detenciones, ya que estas tensiones online se manifiestan en violencia en el mundo real. Te sorprendería saber que la influencia de las redes sociales en las organizaciones delictivas no se limita a las bandas callejeras, sino que se extiende a entidades criminales más sofisticadas y de alcance mundial, como los cárteles de la droga. Los cárteles también han adoptado plataformas como TikTok e Instagram para proyectar una imagen de poder, riqueza e intrepidez, utilizando a menudo a personajes famosos como símbolos de su influencia. Un ejemplo notable es el caso de María Guadalupe López Esquivel. María Guadalupe López Esquivel se hacía llamar la Catrina. La Catrina está vinculada al símbolo esquelético del Día de los Muertos en México. Formó parte del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Guadalajara, México.
Entre las pocas conocidas como sicarias, sicarios femeninos, ganó fama en Instagram por sus fotos con armas poderosas y ropa elegante. Llegó a liderar la unidad de sicarios dentro del cártel, igualando la violencia de sus homólogos masculinos. En plataformas como TikTok e Instagram se pueden encontrar vídeos e imágenes relacionadas con la Catrina. Otro ejemplo es el de El Chino Anthrax, cuyo nombre real es José Rodrigo Arechiga Gamboa. Fue un destacado miembro del cártel de Sinaloa y consiguió un gran número de seguidores en redes sociales, como Instagram, debido a su extravagante estilo de vida y a sus frecuentes publicaciones en las que mostraba sus coches de lujo, sus armas y sus lujosas fiestas. Sus publicaciones proyectaban una imagen de poder e invencibilidad, atrayendo a admiradores fascinados por su estilo de vida. La presencia del Chino Anthrax en las redes sociales llegó a su fin cuando fue detenido por las autoridades en 2013. A pesar de su arresto, su personaje en línea siguió influyendo en otros, sirviendo como lección de las consecuencias de tal estilo de vida. Su historia es un sombrío ejemplo del uso de las redes sociales para alardear de actividades delictivas. Aunque puede atraer la atención y seguidores, también puede atraer la atención de las fuerzas de seguridad. Estos casos ponen de relieve la compleja interacción entre las redes sociales, las actividades delictivas y los personajes que los cárteles y las figuras criminales crean para proyectar su poder y dominio. La fascinación y el atractivo de los estilos de vida de estas figuras también contribuyen a dar glamour al comportamiento delictivo, normalizar la violencia y perpetuar el ciclo de delincuencia y peligro. La vida en pandilla para los jóvenes, volviendo a cuando hablamos de Dawson, el adolescente aspirante a gángster, el punto de inflexión en su narración se produce cuando Joseph, un hombre que ha vivido la vida de la calle, interviene para compartir sus experiencias. La presencia de Joseph es aleccionadora, ya que expone a Dawson la cruda realidad de la vida en las bandas. Joseph relata su propio periplo, plagado de delitos, encarcelamientos y pérdidas, echando por tierra la versión romántica de la delincuencia a la que se aferra Dawson. Las palabras de Joseph ponen de manifiesto la cruda realidad de que las acciones tienen consecuencias, y el camino que Dawson está siguiendo podría conducir a una destrucción irreversible. En medio de este caos hay un rayo de esperanza. Turnabout Ranch, una institución especializada en ayudar a jóvenes con problemas, ofrece a Dawson una oportunidad de redención. El programa, centrado en los estudios, la terapia y un entorno basado en el rancho, pretende dotar a Dawson de las herramientas necesarias para reconstruir su vida y adquirir una nueva perspectiva sobre sus decisiones. A medida que se desarrolla la historia, se hace evidente que las creencias y acciones erróneas de Dawson se derivan de una falta de límites y responsabilidad. La indulgencia de sus padres y la ausencia de consecuencias han contribuido a su espiral descendente. En mi opinión, el caso de Dawson también nos recuerda la importancia de la crianza de los hijos y de proporcionarles una base sólida para que no caigan víctimas de influencias peligrosas. En el vídeo del enfrentamiento entre Dawson y Joseph, el hombre imparte algunos de los primeros consejos a Dawson. Habla de la escalofriante perspectiva de perder la propia vida o presenciar cómo se pierde la de un amigo. Y lo que es peor, ser potencialmente responsable de quitarle la vida a alguien. Mientras Dawson estaba allí sentado, su comportamiento parecía algo tímido, ensombrecido por la presencia de Joseph, un hombre que había vivido la cruda vida de la calle. Las palabras de Joseph tenían un peso de experiencia que proyectaba una sombra aleccionadora sobre la sala. Joseph compartió su espeluznante experiencia y reveló que le habían disparado 4 veces y que, a los 25 años, había pasado 13 entre rejas. Fue detenido por primera vez a la tierna edad de 9 años. Pero cuando salía de casa, lo único que veía eran sus homies. Incluso dentro de los confines de su casa, su propio padre estaba atrincherado en ese estilo de vida, solo cuando no estaba entre rejas. Continuó con una mezcla de tristeza e incredulidad, dirigiéndose directamente a Dawson. Dijo que cuando escucha a Dawson decir que es guay, realmente le asombra. Joseph está claramente desconsolado mientras explica al joven que llevar un arma puede hacerle sentir poderoso, pero ¿qué ocurre cuando se encuentra en una situación en la que necesitaría utilizarla realmente? Apretaría el gatillo, y si lo hiciera, ¿qué pasaría? Es una acción que no se puede deshacer. El peso de las palabras de Joseph comenzó a manifestarse en los rostros de los padres de Dawson. Sus expresiones invitaban a un atisbo de lágrimas. La transformación de Joseph de una vida de delincuencia parecía dar credibilidad a su mensaje mientras seguía aconsejando al joven.
en concreto, dijo: la vida en la calle, hermano, no hago lo de ser un hetero asustado porque te vas a poner en plan. Ya, eso es lo que dicen todos. Pero ir a la cárcel apesta. Mis chicos han muerto en mis brazos, tío. Con una mezcla de preocupación y esperanza, destacó la importancia de la presencia de Dawson en el programa orquestada por sus padres. Gracias a sus padres por llevarle allí, porque ahora las fuerzas del orden saben quién es. Eso por sí solo significa el final de su llamada carrera de pandillero. Es un capítulo que se cerrará de verdad. Cuando Joseph concluyó sus sinceras palabras, el peso de la realidad pareció asentarse en la sala. La lección era poderosa, una que garantizaría que Dawson se lo pensara 2 veces la próxima vez que intentara allanar un camino equivocado en la vida. Francamente, nunca se insistirá lo suficiente en todas las consecuencias que se le atribuyen. Lo más probable es que pase el resto de su vida en la cárcel, o peor, que lo maten a una edad temprana. Hablando de muerte prematura, esto nos lleva a la trágica historia de Lisandro Guzmán Feliz. El 20 de junio de 2018, un trágico incidente sacudió a la comunidad cuando Lisandro Guzmán Feliz, un joven de 15 años, fue víctima de un crimen atroz. El joven perdió la vida en el barrio Belmont del Bronx, a manos de miembros pertenecientes a la pandilla dominico-estadounidense, conocida como Trinitarios. Lo que hizo aún más escalofriante este suceso fue el hecho de que se tratara de un caso de confusión de identidad. Un error espeluznante que tuvo consecuencias de largo alcance. El espeluznante asesinato fue grabado en vídeo, un material gráfico que circuló rápidamente por Internet, provocando una oleada de indignación pública. Lisandro Guzmán Feliz, conocido cariñosamente como Junior, nació el 11 de noviembre de 2002 y su vida se truncó trágicamente el 20 de junio de 2018. Solo tenía 15 años cuando encontró su prematuro final. Su familia estaba compuesta por su padre, Lisandro Guzmán, su madre, Leandra Feliz, su hermana mayor, Génesis Collado Feliz, y su hermano, Manuel Ortiz. Estudiaba en la escuela Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School, donde cursaba el 2º año. De ascendencia dominicana, Guzmán Feliz aspiraba a convertirse en detective. En pos de este sueño, formó parte del programa Exploradores del Departamento de Policía de Nueva York, NAIPD, una plataforma que se dirige a jóvenes interesados en forjarse una carrera en las fuerzas del orden. El impacto que tuvo en quienes le rodeaban quedó patente en su funeral, celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Bronx, que congregó a miles de dolientes. Los portadores del féretro rindieron homenaje a su amor por los New York Yankees, vistiendo sus camisetas durante la ceremonia. Lisandro Guzmán Feliz encontró su última morada en el cementerio de Saint Raymond, en el Bronx. El móvil del asesinato fue un trágico caso de error de identidad derivado de una red de afiliaciones a bandas. Los autores del crimen, todos ellos miembros del subgrupo de Trinitarios, los Sures, creyeron trágicamente que Guzmán Feliz estaba asociado a una banda rival, la banda Sunset. Sin embargo, esta suposición no podía estar más lejos de la realidad. El fiscal de distrito del condado del Bronx, Darcel Clark, aclaró que Guzmán Feliz no tenía ningún vínculo con ninguna forma de actividad pandillera. Su prematura muerte sirve como ejemplo muy notable y sombrío de la violencia brutal y sin sentido que puede surgir de estas circunstancias. Del mismo modo, se retrata la vida de El Ponchis, mostrando cómo su mundo dio un vuelco al involucrarse en actividades delictivas a una edad temprana. El Ponchis, cuyo verdadero nombre es Edgar Jiménez Lugo, se enfrentó a la sentencia más dura posible para un menor en el estado de Morelos, según reveló José Manuel Serrano Falmerol, fiscal del estado. A la edad de 14 años, Jiménez fue juzgado en un tribunal estatal, ya que México carecía de un sistema federal para juzgar a menores. Las acusaciones contra Jiménez lo implicaban en actividades relacionadas con el cártel de la droga del Pacífico Sur, dirigido por el famoso capo de la droga Héctor Beltrán Leiva. Este joven adolescente, cuando fue trasladado a los fiscales federales, admitió tranquilamente ante las cámaras haber participado en 4 asesinatos, todo el bajo los efectos de las drogas y las amenazas. Los macabros descubrimientos de estos cadáveres se produjeron en las inmediaciones de la turística ciudad de Cuernavaca. Antes de su juicio, surgieron informes sobre un sicario, posiblemente de tan solo 12 años, que llamaron la atención debido a un vídeo de YouTube. En el vídeo aparecían niños posando despreocupadamente junto a cuerpos sin vida y armas de fuego. Uno de los niños que aparecía en la grabación llegó a implicar a El Ponchis como su cómplice en el crimen.
Curiosamente, Jiménez, junto con su hermana, fue detenido cuando intentaba subir a un avión con destino a Tijuana con la intención de cruzar la frontera para reunirse con su madre en San Diego. Desde su detención, el joven adolescente ha sido recluido en un centro de detención de menores en Morelos, donde permanecerá para cumplir su condena, según Serrano. Los hermanos estaban supuestamente a las órdenes de Julio el Negro Padilla, un reputado narcotraficante inmerso en una lucha de poder por el control del tráfico de drogas en Morelos. Anteriormente, bajo el dominio de la banda de los Beltrán Leiva, Morelos fue testigo de un cambio en la dinámica de poder tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el supuesto líder de la banda, en una escaramuza con infantes de marina mexicanos, aproximadamente un año antes. ¿Hace falta decir más sobre cómo una iniciación temprana en la vida criminal puede conducir a un ciclo de violencia y destrucción? También nos gustaría echar un vistazo a un último escenario que implica a Freire y Martínez, que está pasando una parte significativa, si no toda, de su vida natural entre rejas. En relación con los 4 asesinatos de abril de 2017, un joven de 18 años llamado Freire Martínez ha sido condenado a 50 años de prisión. Los cuerpos sin vida de sus víctimas, Justin Livicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos, fueron descubiertos en una región boscosa de Central Islip. En su sentencia estuvieron presentes sus familiares, cuya emoción era palpable en la sala. Martin Geduldig, el abogado defensor, expresó que Martínez está abrumado por el remordimiento. Sin embargo, Geduldig señaló que la duración de 50 años de la condena parecía excesivamente larga, teniendo en cuenta el papel de Martínez en el caso. La historia de Martínez pone de relieve la cruda realidad de que las decisiones delictivas pueden tener consecuencias para toda la vida, dilapidando el futuro de una persona. Estas historias proporcionan un telón de fondo adecuado para la fascinación de Dawson y Chas por la vida en prisión, como se muestra en su contenido en las redes sociales. Este encaprichamiento con la idea de la cárcel da glamour a un estilo de vida peligroso, difuminando aún más la línea entre fantasía y realidad. Esta obsesión ilustra las percepciones erróneas y el encanto de la vida dura que atrae a jóvenes como Chas, a menudo inconscientes de los verdaderos horrores que se esconden tras ella. La realidad de la prisión. Aquí se pone de manifiesto el contraste entre las percepciones de Chas y Dawson sobre la cárcel. Chas cree que la cárcel no da miedo. Parece subestimar la gravedad de las consecuencias que conlleva ese camino y expresa su creencia de que saldrá de la cárcel aún más endurecido. Mientras tanto, Dawson lo ve como una forma de estar con sus amigos. Pasa por alto el profundo impacto que el confinamiento puede tener en la vida de uno, pensándolo como una oportunidad de estar con sus compañeros y, en última instancia, de conseguir una mayor aceptación entre ellos. Saborear de verdad la vida en la cárcel no es algo con lo que alguien en su sano juicio se atrevería a soñar. Pero, ¿de qué otra forma se puede aclarar el juicio de uno, si no es viendo desde la perspectiva de otro que ha estado allí y puede que nunca desee volver? En el peor de los casos, algunos ni siquiera regresan. Por ejemplo, Moni Saint-Suaide y King Von. Ambos vieron truncadas sus vidas entre los muros de la cárcel. Nacido de padres inmigrantes mexicanos y criado en la zona de Huntington Park, de Los Ángeles, Valdís, alias Moni Saint-Suaide, comenzó su andadura en el rap con solo 16 años, captando la atención grabando y compartiendo sus temas en Internet. Su talento le valió un contrato discográfico con Atlantic Records cuando aún era un adolescente. Su tema Back to the Bag alcanzó un éxito significativo en la escena del rap tras su lanzamiento en 2020. Al año siguiente, se mantuvo ocupado con su EP autotitulado en marzo y su álbum debut, Parkside Baby, en septiembre. Pero todo aquello duró poco cuando esta estrella emergente de la escena musical mexicano-estadounidense tuvo un trágico final a los 22 años en una prisión de California, echando por tierra cualquier ilusión sobre las realidades de la vida carcelaria. Su verdadero nombre, Jaime Brugada Valdés, obtuvo reconocimiento gracias a su vibrante música rap, que acumuló millones de streams. Las circunstancias de su muerte suscitaron preocupación, ya que funcionarios del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California informaron de que había sufrido lesiones compatibles con un homicidio durante un ataque. Valdés, conocido por su carácter apacible, cumplía una condena de 32 meses por cargos relacionados con armas de fuego en una prisión de Soledad. La impactante noticia dejó consternados a quienes le conocían y a sus admiradores.
El abogado de Valdés, Nicholas Rosenberg, reveló que había sido apuñalado, lo que dio lugar a una investigación en curso. Valdés fue condenado a prisión por posesión de armas de fuego en el condado californiano de Riverside. Su situación se complicó aún más al quebrantar la libertad condicional de una condena anterior, lo que le llevó a cumplir una pena de 10 meses entre 2020 y 2021. En el momento de su prematura muerte, se enfrentaba a otra condena por posesión de armas del condado de Los Ángeles, lo que añadía complejidad a sus circunstancias. Por otro lado, nacido en el barrio de Parkway Gardens de Chicago en 1994, el periplo de Davon Daquan Bennett, alias Kim Von, estuvo marcado por la búsqueda de consuelo, ya que buscó refugio en Atlanta, intentando distanciarse de los problemas que persistían en su ciudad natal. Sin embargo, sus encuentros con la ley siguieron persiguiéndole. Su música, que a menudo celebraba sus raíces de Chicago, caló hondo en los oyentes. Conocido como narrador de historias callejeras, a menudo contaba historias de tensas noches urbanas y su anhelo de liberarse de la mentalidad de gángster. Kim Von, que alcanzó la fama en su ciudad antes de trasladarse a Atlanta, tuvo un trágico final a los 26 años. La causa de su muerte fue un enfrentamiento que estalló en el aparcamiento del Monaco Hookah Lounge de la avenida Trinity de Atlanta. Este enfrentamiento derivó en un tiroteo mortal en el que participaron dos grupos rivales y que condujo a la trágica muerte de Kim Von. Tras esta tragedia, el Departamento de Policía de Atlanta, APD, actuó con rapidez. Emitió una orden de detención contra un sospechoso que se creía implicado en el asesinato de Kim Von. Sorprendentemente, el sospechoso fue detenido mientras recibía tratamiento médico por una herida de bala en el Hospital Grady de Atlanta. Con esta detención, la APD declaró concluida la investigación por homicidio de la muerte de Bennett. Ambos testamentos pretenden mostrar lo peligrosa que puede ser la cárcel, donde la violencia es siempre una amenaza. La lección clara: las malas decisiones en la calle pueden y siempre llevarán a la tragedia entre rejas. E incluso cuando se cumple condena entre rejas, nunca va a haber espacio para que uno respire hondo y no llame la atención, lo más mínimo. De hecho, Joseph, al dirigirse a Dawson, hizo un comentario muy notable sobre la importancia de elegir una banda en la cárcel. Así que cuando vayas al estado vas a elegir una. Oh sí, lo sé. ¿Qué bando vas a elegir? Ninguno. Voy a elegir mi bando. No tienes elección. ¿Vas a correr con los negros o con los blancos? No tienes elección. Así que si eliges a los negros, los blancos siempre te odiarán. Si eliges a los blancos, los negros siempre te odiarán. Así es, no hay escapatoria de los límites de pertenencia. En la cárcel, la gente se ve obligada a elegir un bando, lo que a menudo significa distanciarse de los demás, exponiéndose a la hostilidad y al peligro desde todas las direcciones. Es un reflejo del mundo en general, donde las lealtades y los conflictos se basan en divisiones raciales y geográficas. Y no hay que olvidar que en las cárceles hay diferentes bandas, cada una con sus propias reglas. La Hermandad Aria, la Mafia Mexicana y la Black Guerrilla Family, por nombrar algunas, son bandas formidables que ejercen poder e influencia entre rejas. A principios de la década de 1970, la Hermandad Aria se alió brevemente con Charles Manson y sus seguidores, la familia Manson. Sin embargo, esta alianza se disolvió porque el grupo condenó el asesinato de la actriz embarazada Sharon Tate. Al expandirse rápidamente dentro del sistema penitenciario de California, la Hermandad Aria desencadenó un conflicto en 1975 con bandas rivales como la Nuestra Familia y la Black Guerrilla Family, que desembocó en una guerra racial. Las autoridades penitenciarias de California respondieron separando a estas bandas en distintos centros. Sin embargo, esta segregación permitió inadvertidamente a la Hermandad Aria prosperar y consolidar su liderazgo. En 1981, Thomas Silverstein y Clayton Fountain fueron acusados del asesinato del recluso negro Robert Chappelle en la penitenciaría de Estados Unidos, Marion. Más tarde, asesinaron a otro recluso, Raymond Smith, y planearon un atentado contra un funcionario de prisiones. El 22 de octubre de 1983, miembros de la Hermandad Aria ejecutaron a 2 funcionarios de prisiones en Marion, utilizando tácticas derivadas del asesinato de un preso anterior. En algún momento de la década de 1990, la Hermandad Aria dejó de centrarse principalmente en motivos raciales para dedicarse a actividades de delincuencia organizada, como el tráfico de drogas, la prostitución y los asesinatos autorizados. Su influencia en el sistema penitenciario superó incluso a la de la mafia estadounidense. Mientras tanto,
Funcionarios del gobierno afirman que la mafia mexicana cuenta en la actualidad con unos 400-500 miembros oficiales, además de numerosos sicarios y socios recluidos entre rejas. El FBI informa de que la mafia mexicana ha coordinado asesinatos a sueldo mediante la colaboración con la Hermandad Aria. Ambos grupos, la mafia mexicana y la Hermandad Aria, son adversarios de los norteños y de bandas afroamericanas como la Black Guerrilla Family y los DC Blacks, involucrada en un amplio espectro de actividades delictivas dentro y fuera de las prisiones. La mafia mexicana genera ingresos principalmente a través de la distribución de drogas y la extorsión, dirigiéndose a los distribuidores de drogas tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Un ejemplo notable de la autoridad de la mafia mexicana se produjo en 1992, cuando un destacado líder llamado Joe Pata de Palo Morgan emitió una directiva para que cesaran los tiroteos y la violencia entre los sureños. Esto condujo a una reducción significativa de este tipo de incidentes en el este de Los Ángeles. En la década de 1950, 2 miembros de la mafia mexicana cometieron un asesinato durante el atraco a una tienda de comestibles y posteriormente agredieron a un ayudante del sheriff durante su juicio. La Black Guerrilla Family, por su parte, surgió durante el movimiento Black Power, fundada por George Jackson en la penitenciaría estatal de San Quintín. Inspirada en Marcus Garvey, es una organización revolucionaria marxista-leninista afroamericana compuesta por presos. Sus objetivos incluían abogar por el poder negro, defender la dignidad dentro de las prisiones y derrocar al gobierno estadounidense. Estos objetivos, denominados colectivamente Yamanomics, se detallan en su libro negro, lo que les convierte en una de las bandas de presos con mayor inclinación política. En la actualidad, sus actividades se centran más en actividades delictivas que políticas. La historia de la BGF presenta incidentes significativos. En 1979, Faye Stender, antigua abogada del BGF, recibió varios disparos de Edward Glenn Brooks, miembro recién salido de la cárcel, que la acusó de traicionar a George Jackson. Huey P. Newton, cofundador del Partido de las Panteras Negras, encontró la muerte en 1989, tiroteado por Tyrone Robinson, miembro de una facción de la Black Guerrilla Family. Desde ataques brutales a manipulaciones calculadas, las historias de la vida en prisión son tan escalofriantes como reveladoras. Historias de violencia y luchas de poder, a menudo alimentadas por la necesidad de establecer un dominio, ponen de relieve la dura realidad de la supervivencia dentro de estos confines. Escuchar más historias sobre la cárcel te hará darte cuenta de que no es como las películas. Es un lugar donde las cosas cambian rápidamente y cada elección cuenta. Las consecuencias reales de la cárcel están muy lejos de lo que Chas y Dawson imaginan. Pero espero sinceramente que estos adolescentes consigan volver al buen camino para disfrutar de la maravillosa vida que tienen por delante. Bueno, todos los vídeos interesantes deben llegar a su fin, pero hay más de donde vino ese. Solo tienes que hacer clic en una de las tarjetas de la pantalla para disfrutar de más vídeos.